siempre gritas ser cristiano, tú que dices ser todo bondad, tú que llamas a otro por hermano, porque solo el domingo tienes paz. Tú que siempre dices tengan fe, no hay que dudar, que alguna vez leíste, ora sin cesar. Quítale tu vida el día domingo y di si eres cristiano de verdad. Piensa que un cristiano es de hecho y no de hablar, está con Cristo a diario y donde quiera con él va. Si no fuera que comes, ¿cuándo te pondrías a orar? Di si eres cristiano de verdad. Cuida, cuida bien tu vida, no querrás que un día el Señor te diga sí. Vete, vete, no te acerques, aunque digas que eres mío, yo jamás te conocí. Cristo dice te ama y te da lo mejor. Cristo dio su vida por amor. Tú dices que le amas y migajas le das, de honra y tiempo migajas le das. Piensa que un cristiano es de hecho y no de hablar, está con Cristo a diario y donde quiera con él va. Si no fuera que comes, ¿cuándo te pondrías a orar? Di si eres cristiano de verdad. Cuida, cuida bien tu vida, no querrás que un día el Señor te diga sí. Vete, vete, no te acerques, aunque digas que eres mío, yo jamás te conocí. Bien, hermanos, muy buenos días. Dios les bendiga. Buenos días, es un gusto estar con ustedes hoy en esta mañana. Hemos escuchado un hermoso canto, cristiano de domingo se llama. Es un hermano que, el cantante, un hermano que en lo personal me gusta mucho cómo canta el mensaje de sus cantos. Usted lo puede, bueno, ya yo lo encontré en YouTube. Usted lo puede encontrar en YouTube, se llama Rubén Sotelo. Este canto se llama Cristiano de Domingo. Y usted puede encontrarlo ahí en YouTube, busque Vivencias Cristianas de Rubén Sotelo y usted puede ahí escucharlo. Yo lo escuché por primera vez estos cantos allá por 1983, ya hace muchos años. Yo era estudiante en el Instituto Bíblico y me han gustado desde entonces. Se les recomiendo, son muy, muy buenos cantos. Mensaje de algo fuerte que nos llama la atención a los cristianos, pero pues vale la pena, hermanos. Hoy en esta mañana nos gozamos en el Señor por permitirnos vivir. A veces quisiéramos estar en otras, en otras situaciones, ¿verdad? En otras circunstancias,
Pero pues Dios sabe, hermanos, por qué nos permite estar hasta este momento con bien. Y pues a Él sea la honra, la gloria y la alabanza, ¿verdad? No nos queda más que decirle, Señor, tú eres digno de la suprema alabanza. No nos queda otra, hermanos. A veces quisiéramos estar en circunstancias mejores de las cuales estamos, ya sea de salud, ya sea de manera económica, ya sea emocional. Sin embargo, hermanos, Dios siempre está a nuestro lado, sea cual sea nuestra situación. A veces no entendemos, a veces hasta renegamos de la situación por la cual estamos atravesando. Pero si Dios permite algo en nuestra vida, es porque de alguna forma u otra traerá bendición. Una de las cosas que no debemos olvidar es que somos soldados del Señor Jesucristo cuando aceptamos a Cristo como Salvador personal. Y un soldado tiene sus momentos difíciles, sus momentos bonitos, pero hay momentos en los cuales el soldado pasa por un periodo llamado entrenamiento. Y el entrenamiento militar, hermano, no es nada fácil, es difícil. Los están capacitando para circunstancias sumamente adversas. Y las circunstancias adversas en nuestra vida es porque el Señor nos está capacitando como buenos soldados de Él. Así es que cualquiera que sea la situación por la cual usted está atravesando, hermano o hermana, démosle gracias al Señor. ¿Por qué? No lo sabemos, pero dice el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, no nos cansemos pues de hacer el bien, que a su tiempo segaremos si no desmayamos. Vamos a hacer una oración hoy en esta mañana, hermanos. Vamos a pedirle al Señor que nos guíe, que sea Él quien nos dirija y que sea Él quien nos fortalezca en momentos difíciles. Señor, en esta hora te alabamos y te glorificamos, Padre, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia y porque Dios no nos dejas, nunca, nunca nos dejas, Padre. Gracias por la vida, la salud que nos permites tener. Gracias por los alimentos. Y Señor, te rogamos hoy especialmente por algunos hermanos, hermanas, que están en situaciones muy difíciles y muy complicadas. Que tú les bendigas, Dios. Por aquellos hermanos que están en el área del estado de Tabasco. Que tú les bendigas, Dios, hoy que han perdido todo. Por aquellas personas que no te conocen aún, que esto pueda ser un motivo para que ellos te conozcan. Que nos permitas a nosotros desde acá, desde lejos, ser una bendición para algunos de ellos. Te pido también en este momento por algunos siervos tuyos, por mi hermano Víctor Pascual, que está en una situación muy complicada, Dios, está grave allá en la ciudad de Monterrey. Que tú le bendigas, Dios, que hagas tu voluntad en él. También por mi hermano Héctor Salinas, que está operado de su rodilla, bendícele. Por algunos hermanos que han perdido sus familiares, bendíceles también y fortaléceles. Te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, hermanos, hoy en esta mañana queremos este, pues compartir de la palabra del Señor. Sabemos que el Señor no nos deja y tenemos que seguir pues compartiendo su palabra. Yo les invito hoy en esta mañana a que abran su Biblia, por favor, en el Evangelio de Juan, capítulo 17. El Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 23.
del Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 23. Voy a leer esta porción. Ya le voy a rogar que por favor ahí usted la siga con su vista y vamos a entrar en tema. El Señor Jesús dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Nuevamente dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Hermanos, en esta porción que acabamos de leer, el Señor Jesús, unas horas, podríamos decir, antes de ser detenido, unas horas antes de ser capturado, para ser llevado a la cruz, para ser juzgado, para ser torturado, para ser destrozado, para sufrir la muerte más cruel y más dolorosa que una persona en toda la historia ha sufrido. Nadie ha sufrido como sufrió el Señor Jesús. Y Él, estando ya a punto de ir a la cruz, hace una oración al Padre. Yo en ellos y tú en mí. Dice, para que sean perfectos en unidad, para que estén completos en unidad. Hermanos, hoy en esta mañana quiero compartirle el tema, el pacto de unidad. Si usted ha estado siguiéndonos en estas últimas semanas, va a encontrar que nuestra frase o nuestra palabra común ha sido pacto. Y nuevamente queremos rápidamente mencionar qué es pacto. Cuando nos referimos a pacto, es el asunto de un compromiso, un acuerdo, un contrato. Cuando usted firma, usted compra X objeto en una tienda comercial, en un comercio, perdón, usted le preguntan con qué va a pagar y usted dice, pago con mi tarjeta de crédito. Ok, le pasan la tarjeta y usted firma, ya sea de manera con una pluma, a veces ya hay con lápiz electrónico, a veces ya hay con unos numeritos, pero usted está firmando un compromiso, un pacto. La tienda le está proveyendo de un objeto o un servicio. Usted paga con la tarjeta. El banco, el emisor de la tarjeta, le paga ese negocio, pero usted se está comprometiendo con el banco a pagarle. Está haciendo un pacto, un compromiso, un acuerdo. Y cuando estamos hablando, hermanos, de un pacto, nos estamos refiriendo a un compromiso que tenemos con el Señor Jesús de unidad. Y no estamos hablando de unidad de religiones como muchos hablan hoy en este día. No estamos hablando de unirnos todas las iglesias, todas las religiones y formar una sola. No, eso es una aberración. No se puede. No se pueden reunir las religiones con las creencias del Señor Jesús. Porque el Señor Jesús en primer lugar enseña la salvación por fe. Y las religiones enseñan salvación por obras, portarse bien, bautizarse, hacer tales reglamentos. Y no es así, no se puede. No estamos hablando de unidad de religiones. Estamos hablando de estar unidos con Jesús. Y los que hemos recibido a Jesús como Salvador personal por la fe, acuérdese bien, por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Por fe, no por bautismo, por la fe. En una iglesia, en una congregación, nos comprometemos a estar
unidos. El Señor estaba orando por sus discípulos. Le decía al Padre Celestial: Padre, que así como tú y yo estamos unidos, que ellos, mis discípulos, estén unidos. Estén unidos entre ellos. Estén unidos conmigo. Estén unidos contigo. Hermanos, tenemos que hacer un compromiso entre nosotros los cristianos en este tiempo. La unidad, cuando hablamos de unidad, no nos referimos a que todos pensamos igual. Es un error pensar que la unidad es que todos los creyentes de una misma iglesia vamos a pensar igual. No se puede, hermanos, no se puede. Un hermano va a pensar de una manera diferente a la mía. Un hermano va a vestirse de una manera diferente a la mía. No pensemos que todos los cristianos vamos a vestir iguales, vamos a pensar iguales, nos van a gustar las mismas comidas, nos va a gustar la misma ropa, nos va a gustar el mismo equipo deportivo, el mismo deporte, las mismas distracciones. No, no estamos hablando de eso. Unidad no es eso. No es que todos pensamos igual, no es que todos tenemos los mismos gustos, no es que si a mí me gusta el huevo con jamón, a todos les tiene que gustar el huevo con jamón. O que si a mí no me gusta el huevo a la mexicana, todos deben odiar el huevo a la mexicana. No, no estamos hablando de eso. No los mismos planes, no la misma forma de vestir, porque no somos iguales. Al ser iguales, así se le llama uniformidad. Y nunca en la Biblia se nos enseña o se nos obliga o se nos recomienda la uniformidad. Si usted ve, entre los discípulos del Señor Jesús no eran iguales entre ellos, eran diametralmente opuestos unos de otros. Unos eran muy alegres, unos eran gruñones, unos eran enojones, unos eran tranquilos, otros eran peleoneros. Había de todos entre los discípulos del Señor. No esperemos que en la iglesia sea lo mismo. No se nos manda a la uniformidad, se nos llama a la unidad. Y la unidad es, se dice en el diccionario, la unidad es la propiedad de todo ser en virtud de la cual no puede dividirse sin que su esencia se altere. Es decir, cuando hay unidad no se puede dividir sin que algo se altere o algo sea dañado o algo de plano cambie de manera completa. Por ejemplo, en una obra literaria, si se divide ya no se va a encontrar el objetivo del poeta. La unión es el acto de unirse, de juntarse con un objetivo común. Y es lo que el Señor Jesús nos enseña, a unirnos, pese a nuestras diferencias, pese a nuestras formas de pensar completamente distintas. Unirnos con un objetivo común. Recuerdo la historia allá en el país de la China, allá por los años 30, había una batalla interna, una guerra interna. Se estaban matando entre ellos o una guerra entre ellos. Llegó el momento en el cual los japoneses empezaron a invadir China y esa lucha interna se acabó y se unieron para combatir a los japoneses. Desafortunadamente no pudieron vencerles. Pero ahí dejaron sus diferencias, eran lo que hoy llamaríamos los un ejército con tendencias comunistas y un ejército con tendencias capitalistas peleándose, dejaron sus diferencias, se unieron con un objetivo común, combatir a un enemigo común, en este caso los japoneses. Hermanos, en las iglesias pasa lo mismo. Tenemos que dejar a un lado nuestras diferencias, nuestra forma de pensar diferente unos con otros, unirnos con un objetivo en común, glorificar al Señor Jesús y obedecerle, porque tenemos un enemigo en común, Satanás.
Nuestros enemigos no son los hermanos, la familia fulana, que la familia Rodríguez con la familia Martínez, de que la familia Pérez con la familia... No, no, esos no son nuestros enemigos, hermanos. Lamentablemente, esto ha llegado a suceder en muchas iglesias. Una familia no puede ver a otra pensando que son enemigos. Y no es así, hermanos. Nuestro enemigo común es Satanás. Satanás y sus demonios. Y más en este tiempo, hoy requerimos más unidad. Las iglesias necesitamos estar más unidas que nunca. Necesitamos que nuestras iglesias podamos juntas afrontar los retos, las dificultades, los problemas que se nos van a venir, porque los problemas no se están resolviendo. Esta pandemia los está agravando. Es triste ver que el abuso infantil está creciendo más en esta pandemia. Es triste ver que la violencia intrafamiliar está creciendo vertiginosamente en ese tiempo de pandemia. Es difícil concebir cómo es posible que las familias, en lugar de estar más unidas, están teniendo más problemas. La crisis económica, la crisis social urge de iglesias que estén unidas. Quizás no podemos reunirnos en una congregación, una forma presencial, pero podemos unirnos gracias al Señor a través de la oración. Gracias al Señor ahora, hermanos, usando las redes sociales. ¿Por qué no usar la tecnología? Hoy usamos las redes sociales para andar diseminando falsas noticias, memes, o lo que llaman fake news, falsas noticias, y discúlpeme la expresión, chismes. ¿Por qué no mejor pregonar la palabra? ¿Por qué no mejor dar aliento? Y no estoy diciendo que de vez en cuando no pueda ahí publicar un meme que le causa gracia, que nos distrae. No estoy diciendo que no, pero darle más énfasis a la unidad familiar y la unidad en las iglesias. Necesitamos la unidad. El Señor Jesús habló acerca de la unidad. Le dijo al Padre: Padre, así como tú y yo estamos unidos, que mis discípulos estén unidos. Es importante y es necesaria la unidad, hermano. Es muy importante. Dios desde el principio de la creación del ser humano lo estableció. Allá en el libro de Génesis capítulo 2, versículo 18, Él dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Él había creado a los animales, había creado la naturaleza. Estaban los animalitos, estaban las plantas, los ríos, la tierra, el universo, todo bien. Con sus propias manos creó al hombre. El hombre le puso nombre a todos los animalitos, a todas las plantas. Y luego dijo Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Y ahí es donde surgió la maravillosa mujer, la ayuda idónea. Hermanos, Dios establece la unidad. Dios estableció la unidad. Y Dios establecerá la unidad. No es bueno que el hombre esté solo. A veces por las circunstancias, algunas personas prefieren aislarse, algunos prefieren estar solos, por diferentes motivos se van viviendo allá solos, como ermitaños, pero no es bueno que el hombre esté solo. El hombre fue creado con el propósito de mantener comunicación constante. No se puede vivir solo de una manera, podríamos decir, no solamente correcta, sino integral. Dios creó al hombre para vivir con otras personas. La necesidad de la unidad no solamente es porque no es bueno que el hombre esté solo, sino es importante la unidad para alcanzar logros, objetivos en común.
los que vivimos en la ciudad nos ponemos de acuerdo de una forma u otra y se construyen las calles, se construyen centros sociales, gimnasios, etcétera. Alcanzar logros para vivir mejor. La unidad es necesaria para vivir mejor. Una iglesia necesita unirse para alcanzar grandes logros. Dice en el libro de los Salmos, en Dios haremos proezas. No dice, en Dios haré proezas. En Dios haremos proezas. Haremos. Tercera persona del plural. O primera persona del plural, perdón. Primera persona del plural en el asunto de la gramática. A mucha gente no le gusta la gramática, pero para estudiar la Biblia es necesario la gramática para no surgir con falsas enseñanzas. En Dios haremos proezas. No dice haré o harán. Y aún harán habla de unidad de otras personas. Hermanos, como iglesias, necesitamos estar unidos para alcanzar proezas, para grandes logros. El Señor no dejó la iglesia solamente para un asunto religioso, de estar yendo cada domingo, de estar yendo nada más ahí medio calmar la conciencia religiosamente hablando. No, el Señor dejó la iglesia porque la necesitamos, porque el Señor quiere usarnos. El Señor dejó objetivos definidos a la iglesia. El Señor dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor nos mandó a ser discípulos, a predicar el Evangelio a toda criatura. Y la única manera de hacerlo es a través de unidos como iglesias. Alcanzar grandes logros, grandes objetivos. Es importante y necesaria la unidad para poder defendernos. En la Biblia, ahí en el libro de Primero de Samuel, capítulo 11, versículo 7, dice la Biblia que dice, y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo territorio de Israel por medio de mensajeros diciendo, así se hará con los bueyes del que no vaya en pos de Saúl, del que no saliera en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo y salieron como un solo hombre. Y salieron como un solo hombre. El pueblo de Israel en aquel tiempo, en el tiempo en el cual Dios había permitido, tolerado un rey para Israel, cuando los enemigos, los filisteos y los pueblos de alrededor vieron que ya Israel tenía un rey, se juntaron para combatir y destruirles. Y dice que tomó Saúl bueyes, los cortó en pedacitos, una costumbre de aquel tiempo, los distribuyó por todo el territorio. Júntense conmigo, si no les va a pasar esto a sus ganados. Pues por las buenas dijeron, ahí vamos. Así por las buenas sí, nos juntamos. Y dice, se juntaron como un solo hombre. Unidad. Defenderse del enemigo. Ellos encontraron un enemigo en común. Aún en aquel tiempo, en el tiempo de transición entre los jueces y los reyes. Dice la Biblia que en el tiempo de los jueces cada uno hacía lo que bien le parecía. Es decir, había un desorden, un caos total. Una tribu veía como enemigo a otra tribu. Una familia veía como enemigo a otra familia. Pleitos por todos lados. Hasta que encontraron que el pleito y el enemigo no era la familia,
X, la tribu X. El enemigo era el filisteo. Se juntaron como un solo hombre. Hermanos, como hace rato mencionamos, nuestro enemigo en la iglesia no es otra familia, no es otro hermano, no es el pastor, no es el diácono, es Satanás. Y tenemos que unirnos para defendernos en este tiempo, para ayudarnos a través de la oración. Yo no puedo ayudar a mi amigo Toño que está enfermo allá en los Estados Unidos, pero puedo orar por él. Yo no puedo ayudar a mi amigo Efrén, que su esposa está muy enferma en Oaxaca, y ruego sus oraciones por ella, por la hermana Pili. No puedo ayudarle, pero puedo ayudarle orando. Y usted puede ayudarle también orando. Y si puede ayudarle con un pesito, puede ayudarle, gracias por la tecnología, podemos ayudarnos en cuanto a eso, con un pesito más. O los que están en Estados Unidos, un dolarcito más, ¿verdad? Para esos hermanos. Podemos ayudarnos, defendernos unos a otros, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, nuestros enemigos no son los hermanos, no son los vecinos, no son los inconversos, no es el gobierno, es Satanás y sus demonios. Y tenemos que unirnos para defendernos unos a otros a través de la oración. Es importante comprometernos a la unidad para defendernos. Es importante comprometernos a estar unidos, porque esto le agrada a Dios. A Dios le duele, a Dios le entristece e inclusive a Dios le ofende cuando sus hijos no están unidos. ¿Qué siente usted, padre de familia, cuando ve que sus hijos se están peleando? ¿Qué siente? ¿Qué sentimos? ¿Qué sentimos? Cuando vemos que nuestros hijos se dicen de cosas, cuando nuestros hijos se están peleando, cuando nuestros hijos se quitan las cosas unos a otros. ¿Cómo reaccionamos nosotros? Pues nos enojamos. En algunos momentos les damos su estate quieto, ¿verdad? Una, un barazo, el chanclazo famoso. Hermano, ¿qué cree que siente Dios cuando ve que la familia, y nomás lo digo así al azar, hermano, no lo digo por nadie en especial, porque son las familias, los nombres más comunes, que la familia Pérez está enojada con la familia Martínez, que la familia Rodríguez está peleada con la familia Sánchez, que la familia Delgado está peleada con la familia fulana? ¿Qué cree usted que Dios siente? ¿Qué cree usted? Perdón por esta tartamudez que me dio. ¿Cómo cree que se siente Dios cuando el hermano Juan llega a la iglesia, está ahí en la reunión y ve al hermano Pedro y nada más ve al hermano Pedro y hace muecas? Ay, ya llegó este hermano. ¿Qué cree que siente Dios? Y luego peor, algunos lanzando indirectas. Ay, ya llegó este hermanito, sí. Ahora. A Dios le duele la falta de unidad. A Dios le entristece y le ofende cuando sus hijos no están unidos. Cuando hay división entre sus hijos, Dios está triste con esa iglesia. Está inclusive enojado y molesto. Es por eso que Pablo le dice a los corintios: ¿acaso Cristo está dividido? ¿Está dividido Cristo? Porque unos dicen: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro o de Cefas.
Yo soy de Jesús, los espirituales, ¿verdad? A Dios le duele que sus hijos estén peleados, pero le agrada a Dios, está contento. ¿Qué siente usted, hermano, cuando ve que sus hijos están viendo, por ejemplo, un programa X, un buen programa, y los hijos están ahí juntos viendo el programa y carcajeados, carcajeándose ahí, alegres? ¿Qué siente? ¿No le da, no se contagia usted con esa carcajada? A mi esposo y a mí nos gustaba ver cómo nuestros hijos estaban viendo un programa, caricaturas o película, no sé, y estaban con la carcajada abierta y hasta nos contagiaban. Qué hermoso es una iglesia unida, unida a la iglesia. A Dios le agrada la unidad en las iglesias, hermano. A Dios le agrada. Así es que yo le invito a que se una unos con otros. Su enemigo no es el hermano que está al lado o el hermano que se sienta más adelante. Su enemigo es Satanás. Además, podemos decir, bueno, es que el hermano, es que usted no lo conoce, es que el hermano es, hasta usamos una frase acá en México, es que el hermano es, quién sabe cómo, decimos, o tú ya sabes cómo es el hermano. Bueno, el Señor nos manda, fíjese, el Señor nos da varios pasos. Amados los unos a los otros. No puede amar al uno al otro por cómo es. Bueno, el Señor nos da otra opción. Usted ve al hermano fulano como su enemigo. Muy bien. Dice, amad a vuestros enemigos. Entonces, si el hermano fulano usted no puede verlo, no lo puede pasar, hasta usamos frases groseras, decimos, no lo puedo tragar, discúlpeme la expresión, pero a veces así usamos. Es un mandato. Hágalo por obligación. Hagámoslo por obligación. Es un mandato. Dice Pablo a los Efesios capítulo 4 versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es decir, estar listos, preparados, capacitados, dispuestos a estar unidos en el Espíritu a través de la paz, poniendo paz, unidos por la paz. Así es que si el hermano X no le cae bien, la hermana X, o inclusive estar unidos como vecinos, si el vecino fulano, amad a vuestros enemigos, estar unidos, a pesar de ser enemigos, si es que vemos al otro como enemigo. Y también, hermano, es necesario la unidad por la situación que está viviendo nuestro mundo, la necesidad del mundo. Nuestra sociedad se está cayendo a pedazos y nosotros nos estamos enfocando a las necesidades personales nada más. Y esto es bueno. No debemos descuidar nuestras necesidades personales. Debemos ver nuestras necesidades, ver la necesidad de nuestra esposa, de nuestros hijos, no descuidarlas, no descuidarlas. Pero estamos en una sociedad desafortunadamente más ensimismada, más egoísta, más ególatra que nunca. Y nos estamos olvidando de otras personas que están en situaciones más difíciles y más complicadas que la nuestra. Hoy, en este momento, estamos viendo, estamos día con día recibiendo noticias de personas que están en situaciones más tristes, críticas, lamentables, de la cual usted y yo estamos sufriendo. Nosotros nos quejamos porque no tenemos un teléfono de última generación, o una tablet X, o una computadora X. Estamos tan desesperados en este buen fin, y no lo critico de ninguna manera, hay oportunidades, pero estamos enojados porque no pudimos comprar la pantalla X de tales medidas que ya teníamos planeada. Cuando hay gente en este momento, en nuestro Tabasco, por ejemplo,
que lo han perdido todo, que están viendo a ver qué van a comer hoy. Y hermanos, amigos, no vamos a resolverles el problema, ciertamente no les vamos a resolver los problemas a toda esa gente. A lo que voy es que tenemos que estar unidos en lo que podamos ayudar, en lo que esté a nuestro alcance, ayudar a esa gente. El mundo se está cayendo a pedazos. Tenemos que estar unidos ayudando a la gente en sus necesidades materiales, ayudando en sus necesidades emocionales. Porque imagínese esa gente que tiene sus cositas o tenía sus cositas, su mesita, su refrigerador, su estufa, que con tanto sacrificio lo han logrado, su carrito, y de repente se viene un huracán, lluvias, se desbordan los ríos y pierden todo. Imagínense la situación emocional por la cual están atravesando muchos de ellos. Gente en este momento que está en los hospitales por el COVID y sus familiares desconsolados. Hermanos, urge estar unidos en oración. Urge estar unidos en cuanto a la economía con otros. Urge estar unidos emocionalmente con otros. Por lo menos una palabra de aliento. Estoy con usted o estoy contigo, amigo o hermano o familiar. O a usted, aunque no le conozco, me duele verle en esta situación. Es necesario la unidad. Es necesario estar unidos en este momento. Las iglesias se están desbaratando también. Hoy, como no hay reuniones ya en algunos lugares presenciales, para muchos les cayó como anillo al dedo. Pues qué bueno, ¿verdad? Si de por sí antes no iban, pues ahora con mayor razón no van o no irían. Congregaciones se están cayendo a pedazos también. Congregaciones que están desapareciendo. Entonces, necesitamos unirnos. Hermanos, la unidad nos anima, nos va a animar. Dice el escritor a los Hebreos 10, 23 al 25, mantengamos firme, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Nos anima a estar unidos. La unidad nos da ánimo. No estamos solos, hermanos. No estamos solos. A mí, lo personal, ahora que he estado en este trance agudo, difícil del cáncer, a mí me da gusto saber que hermanos en España, en Argentina, en Estados Unidos, en Medio Oriente, han orado por mí y siguen orando por mí. No se diga en mi México lindo y querido. Da gusto, hermano. Anima. La unidad nos da ánimo. La unidad nos fortalece. Mejores son dos que uno, dice Eclesiastés 4. Mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Versículo 10 porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra dos,
Contra uno, perdón, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. La unidad nos fortalece. La unidad nos fortalece. La unidad nos da seguridad y confianza. Estamos más confiados cuando sé que hay alguien que me está apoyando, alguien que me va a ayudar. Yo sé que si caigo, alguien me va a ayudar y me va a levantar. Y además, hermano, además, si las iglesias estamos unidas o unidos en la iglesia, la gente conocerá de Cristo. Acuérdese el texto que leímos, Juan 17:23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. A través de la unidad, más personas conocerán de Cristo. Es por eso, hermanos, que hay iglesias que no crecen, porque no hay unidad. No hay unidad. Enojados unos con otros, peleados unos con otros, no se pueden ver. La gente conocerá de Cristo cuando los hermanos en la iglesia se unen. Y además, cuando se están unidos, se alcanzan más objetivos, más objetivos. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Un asunto muy práctico, ¿verdad? Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga. Se alcanzan más objetivos en la iglesia cuando están unidos. Hay más alcance, más logros. La iglesia crecerá. La iglesia va a tener un templo más grande quizás, pero se necesita unidad. Hermanos, es necesaria la unidad. Pero qué difícil es estar unidos. Es fácil decir, vamos a estar unidos, pero qué difícil es lograrlo. Qué difícil. Hay una frase mexicana, del dicho al hecho hay mucho trecho. Es fácil decir, vamos a unirnos, pero qué difícil es hacerlo. Es difícil unirnos, hermano. Es difícil porque nuestra naturaleza humana nos impulsa a desobedecer. Tenemos la tendencia natural a desobedecer. Y además no nos gusta someternos. Qué difícil es someternos. Ay, ¿por qué voy a hacer lo que me dicen? A veces pensamos así, ¿verdad? Ay, ¿por qué lo voy a hacer? ¿Nada más porque tú me lo dices o qué? ¿O a poco nada más porque el pastor dice, voy a hacerlo y ya? Es difícil la unidad, porque ya nuestra naturaleza humana, manchada por el pecado, lastimada por el pecado, contaminada por el pecado, nos dificulta unirnos. No es fácil unirnos. Además, nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar. Por eso es que Pablo le dice en la carta a los Filipenses 4, versículos 2 y 3, ruego, fíjese lo que dice Pablo, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Ruego. Fíjese cómo era la situación. Pablo les había ganado para Cristo muy probablemente a estas dos hermanas. Hermanas que dice más adelante, dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Hermanas que habían sido muy posiblemente las grandes amigas, se pelearon, se enojaron. Y Pablo les dice, hermanas, les ruego, por favor, les ruego, dejen a un lado su temperamento, su carácter, dejen a un lado sus diferencias, acuérdense que peleamos juntos, combatimos juntos por el Evangelio. ¿A qué grado era el problema entre ellas? Que el apóstol Pablo les dice, les ruego.
les ruego. Si fuera Pablo, hubiera sido mexicano, hubiera llegado y les hubiera dicho como mexicano, ¿verdad? Me hinco, si quieren me hinco y les ruego de rodillas, por favor, dejen a un lado sus diferencias, dejen a un lado su carácter y vamos a unirnos. Es difícil, hermanos, unirnos, porque nuestro carácter es diferente. Habemos algunos ya amargados de por sí. Algunos hermanos les encanta hacer reír a otros. Hay hermanos gruñones. Hay hermanos tranquilos, calmados. Nuestro carácter nos impide a veces la unión. Y también los diferentes enfoques que tenemos. Nuestros enfoques diferentes, metas diferentes, deseos diferentes, planes diferentes. Y hermano, discúlpeme que hasta en este asunto, hasta por el equipo deportivo de nuestra predilección, hay diferencias. Es triste, pero es la realidad. Nuestros diferentes enfoques. Eso nos impide. Ah, qué difícil es que una iglesia esté unida. Qué difícil es que las iglesias se unan. Pero hermano, tenemos que hacerlo. Tenemos que unirnos en oración. Tenemos que unirnos para glorificar a nuestro Dios, porque es muy fácil, ay Señor, a ti sea la gloria, y veo al hermano y pienso cosas sucias del hermano. Dice Santiago, ¿cómo es que de una misma fuente va a salir agua dulce y amarga? No se puede. Con una bendecimos al Dios y Padre y con otra maldecimos al hermano. No se puede. Tenemos que unirnos en oración, tenemos que unirnos en glorificar a mi Dios, tenemos que unirnos en combatir por el Evangelio, tenemos que unirnos en el crecimiento espiritual unos con otros, tenemos que unirnos en la asistencia en las reuniones cuando el Señor nos lo permita nuevamente. ¿Qué hago? ¿Cómo le hago? ¿Qué tenemos que hacer las iglesias para lograr esa unidad? ¿Cómo le vamos a hacer? Uno, hermano, número uno, tenemos que reconocer quiénes somos. ¿Quiénes somos? ¿Qué somos? Somos el pueblo escogido por Dios. Dice Pedro, 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos que pensar, hermano, reconocer quién soy. Soy linaje escogido, soy real sacerdocio, soy nación santa. Y el hermano Pérez, el hermano Rodríguez, el hermano Juan, el hermano Pedro, la hermana María, ellos también son. Somos del mismo linaje, somos del mismo pueblo, somos de la misma familia. Tenemos que reconocer que somos hijos de Dios cuando recibimos a Cristo como Salvador personal. Así como los que somos padres no nos gusta ver a nuestros hijos peleando, a Dios no le gusta ver a sus hijos peleándose. De qué color se va a pintar el templo, de cuál agua. Escúcheme bien, una ocasión un amigo pastor me comentó que su iglesia estuvo a punto de dividirse, escúcheme bien, a punto de dividirse por qué marca de agua iban a comprar. Unos querían una marca y otros querían otra marca. Estuve un pleitazo que tuvieron. Y dije, ¿a poco es cierto? Sí, así me contó una iglesia grande. A punto de dividirse solamente por qué clase de agua iban a comprar. Hermanos, somos hijos de Dios. No tenemos por qué pelearnos. Somos la luz del mundo. El Señor Jesús dijo en Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder.
Imagínense, si nosotros somos la luz, si nosotros somos la luz de este mundo, ¿cómo serán las mismas tinieblas? ¿Cómo serán las mismas tinieblas? ¿Cómo estará la misma oscuridad si nosotros somos la luz? Imagínense, somos la luz de este mundo. ¿Cómo podemos tener unidad? Hermanos, reconozcamos quiénes somos. ¿Quiénes somos después de Cristo? Decimos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Somos nuevas criaturas. Mi hermano Rodríguez, Pérez, Coronado, Delgado, es mi hermano. Somos nación santa. Somos hijos de Dios. Somos luz del mundo. Reconocer quiénes somos nos dará unidad. Hace rato yo le comenté el caso de en China, dos grupos antagónicos, una guerra civil. Llegan los japoneses y los empiezan a invadir. Ellos reconocieron, oye, pues tú eres chino, yo soy chino, vamos a unirnos a combatir al japonés. Reconocieron quiénes eran. Reconociendo nuestra misión. Hermano, hermana, ¿por qué estamos en este mundo? ¿Se ha preguntado? ¿Por qué estamos en este mundo? ¿Por qué el Señor nos ha dejado en este mundo? Nos ha dejado con algún objetivo especial. Dar a conocer las buenas noticias de salvación. Para eso estamos. Reconocer nuestra misión. Tenemos que reconocer nuestras debilidades. Pues sí, yo tengo mis fallas, tenemos que reconocer. Siempre vemos las fallas de los demás, menos las mías. Tenemos que ver las fallas de las demás personas, pero también las nuestras especialmente. Pues sí, el hermano tiene quizás tal falla y yo tengo la mía. Y a lo mejor no congeniamos, pero vamos a buscar la manera. Reconocer nuestras debilidades antes que ver la de los demás. El Señor Jesús dijo, ves la paja en el ojo ajeno, pero no ves la viga, ese barrote grandote que está ahí en tu ojo. Reconociendo el poder del Señor. Y por último, hermano, el poder de su amor. Ante todo, dice Pedro, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Tener entre ustedes, dice Pedro, un amor ferviente, un amor ferviente, ese que causa ferviente viene de fiebre, más de lo normal, una temperatura más de lo normal. Dice, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Eso significa, amo tanto a mi hermano, o mi amor por mi hermano es más grande que las fallas que él tiene. El hermano fulano tiene tal falla, pero mi amor por él es más grande. Le amo. El hermano, pues es medio lento, pero mi amor es más grande que él. A pesar de que sea lento, yo amo a mi hermano. El hermano fulano es bien gruñón. A pesar de ser gruñón, yo lo amo mucho. Es lo que Pedro está diciendo. Y hermano, en el asunto del amor se nos ordena amar a nuestros hermanos, a los semejantes y a los amigos. Pero dijo el Señor, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y persiguen. Hermano, tenemos que orar y amar a los que nos odian. Hermano, tenemos que
hacer un pacto de unidad, un compromiso. Nada le agradaría más a Satanás que causar división entre nosotros. Hay una frase, dice entre los militares, divide y vencerás. Satanás es lo que está haciendo en las iglesias, dividiendo las iglesias para destruirlas. Destruirlas. Al dividirnos, Satanás causa un daño terrible a la obra de Dios. Y va a usar cualquier cosita, hermano. Que si nuestros hijos, mi hijo se peleó con el hijo de un hermano, o que el hijo del hermano aquel le hizo a mi hijo esto, o la hija de la hermana le dijo a mi hija tal cosa, hasta con eso, y empiezan las divisiones. Hermano, es tiempo de tomar un compromiso de unidad. A pesar de la pandemia, a pesar de los problemas que hay ahorita, que no podemos congregarnos en algunos lugares por la pandemia, tomar el compromiso de estar unido con mi hermano, con mi hermana, en oración, estar unidos en las finanzas, porque las iglesias están sufriendo terriblemente también a causa de las finanzas. Estar unidos compartiendo con otros de Cristo. Estar unidos para que las demás personas conozcan del amor de Jesús. Hacer un compromiso de unidad. ¿Quiere usted comprometerse con Dios y con sus hermanos en Cristo a estar unidos? Yo le invito que este compromiso lo hagamos de una manera oficial a través de una oración. ¿Le gustaría? Señor, gracias te damos hoy en este momento porque nos das la vida y la salud. Gracias, Dios, porque aunque vienen dificultades, por tu gracia, solamente por tu gracia, nos permites estar bien. Hay gente en Tabasco, en Chiapas, Campeche, que está sufriendo a causa de las inundaciones. Hay gente que está sufriendo ahorita en los hospitales por causa del COVID. Hay hijos tuyos que están sufriendo en los hospitales. Siervos tuyos que están sufriendo. Bendíceles, Dios. Bendíceles. Y Padre, enséñanos a estar unidos. Unidos como iglesia. Unidos como hermanos en Cristo. No unidos en asuntos religiosos. Unidos por la fe en Cristo. Gracias, Dios, por ese tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, hermanos, este ha sido un gusto y un placer estar con ustedes hoy en esta tarde. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor les proteja. Y anhelamos y deseamos la paz del Señor en sus vidas. Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima semana si el Señor lo permite.